Mi cuñada me había tratado con desprecio durante años, pero un día cambió y quiso invitar a mi hijo al parque de aventuras con su hija. Soy Xiomara Velázquez, 34 años, y nunca olvidaré el día en que descubrí que mi cuñada Itzel había orquestado la destrucción de mi matrimonio mientras sonreía en mi cara. La traición que reveló ese día en el parque de aventuras no solo destrozó mi confianza, sino que desencadenó una guerra familiar que nadie vio venir. Durante 5 años, desde que me casé con Tadeo, Itzel me había humillado con una crueldad calculada que solo puede surgir de una familia tóxica profundamente arraigada en sus propios secretos. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. El momento en que Itzel me mostró la foto de Tadeo besando a otra mujer, mientras nuestro hijo Emiliano gritaba de alegría bajando por una tirolesa, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La imagen perfectamente enfocada mostraba a mi esposo, el padre de mi hijo, en la entrada de un hotel abrazando apasionadamente a una mujer que no era yo. Llegué a casa esa noche con un fuego ardiendo en mi interior que nunca antes había sentido. Emiliano dormía profundamente en su habitación, agotado después de un día de diversión, completamente ajeno a cómo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Esperé en la oscuridad de nuestra sala, con la foto abierta en mi teléfono, cada minuto alimentando mi rabia mientras recordaba todos los momentos en que Itzel me había tratado como si fuera inferior por trabajar como contadora en una pequeña empresa, mientras ella disfrutaba de los lujos que le proporcionaba Gael, el hermano mayor de Tadeo, y dueño de una exitosa cadena de restaurantes. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Itzel me invitó sorpresivamente a tomar un café para limar asperezas. Con una sonrisa que nunca antes había dirigido hacia mí, mencionó que quería que Emiliano acompañara a su hija Renata, de 8 años, al nuevo parque de aventuras. Los primos deberían conocerse mejor, dijo con una dulzura que me resultó tan extraña como sospechosa. Después de años recibiendo su desprecio, este repentino interés en mi hijo me puso inmediatamente en alerta. Cuando le conté a Tadeo sobre la invitación, él también se mostró desconcertado. Es muy raro, comentó mientras cenábamos. Itzel nunca ha mostrado el más mínimo interés en Emiliano. En el último cumpleaños de Renata ni siquiera le dirigió la palabra. Sin embargo, decidimos darle el beneficio de la duda, pensando ingenuamente que quizás era tiempo de sanar las heridas familiares. En los días previos a la salida, Itzel desplegó una campaña de atención que ahora veo claramente como parte de su plan. Me enviaba mensajes preguntando por las preferencias de Emiliano, me invitó a almorzar con sus amigas de alta sociedad, e incluso me regaló un perfume costoso, como símbolo de nuestra nueva amistad. Cada gesto estaba cuidadosamente calculado para bajar mis defensas, para hacerme vulnerable al golpe que estaba por venir. El sábado, mientras preparaba a Emiliano para su día con los primos, recibí múltiples mensajes de Itzel mostrando un entusiasmo exagerado. Le puse a mi hijo su camiseta favorita de superhéroes, armé una mochila con todo lo necesario, y esperamos en la entrada de nuestro modesto apartamento. Cuando Itzel llegó en su ostentoso SUV último modelo, Renata apenas levantó la mirada de su tablet de última generación para saludar a su primo. «Hoy será un día inolvidable», exclamó Itzel mientras conducía hacia el parque. No tenía idea de cuán proféticas resultarían sus palabras. Durante toda la mañana, Itzel no dejó de tomar fotografías, creando evidencia de su falsa bondad. Para el álbum familiar, explicaba cada vez que sacaba su teléfono para capturar otro momento. Renata permanecía distante, claramente molesta por tener que compartir el día con nosotros, constantemente revisando su teléfono como si esperara alguna señal. Al mediodía, después de recorrer varias atracciones, Itzel sugirió que los niños probaran la tirolesa infantil. Será una experiencia increíble para ellos, y nosotras podemos ponernos al día, dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como la de un depredador acechando a su presa. Acompañamos a los niños hasta la plataforma, donde un instructor les colocó los arneses de seguridad. Emiliano, mezcla de nervios y emoción, me saludaba desde lo alto mientras Renata parecía aburrida y distante. «Esperaremos aquí abajo», indicó Itzel, señalando unas mesas cerca del final del recorrido. Apenas nos sentamos, sacó su teléfono. «Necesito hacer una llamada rápida», dijo alejándose unos pasos. La observé hablar acaloradamente con alguien,
gesticulando con intensidad, pero el ruido del parque me impidió escuchar la conversación. Cuando regresó, su rostro había cambiado completamente. La máscara de amabilidad había desaparecido. Xiomara, dijo sentándose frente a mí, hay algo que debes saber sobre tu perfecto matrimonio. Su tono era frío, casi satisfecho. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensándose como preparándose para un golpe físico. Tadeo no es el hombre que crees, continuó mientras deslizaba su dedo por la pantalla de su teléfono. Hay verdades sobre él, sobre nuestra familia, que has estado demasiado ciega para ver. Mi teléfono vibró con la llegada de un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Era Tadeo besando apasionadamente a una mujer joven y atractiva, en lo que claramente era la entrada de un hotel de lujo. Esto fue ayer, dijo Itzel observando cómo mi rostro perdía color. Pensé que merecía saber la verdad antes de seguir viviendo una mentira. Mi corazón martilleaba mientras mis ojos no podían apartarse de la imagen. ¿Tú sabías esto?, pregunté con voz temblorosa. Itzel asintió lentamente, con un brillo en sus ojos que reconocí como triunfo, no compasión. Lo sé desde hace mucho tiempo, pero no quería ser yo quien destruyera tu matrimonio, respondió con una falsedad tan evidente que me provocó náuseas. ¿Por qué ahora?, logré preguntar mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con delatar mi devastación. ¿Por qué todo este teatro de acercarte a mí, de invitarnos al parque? Itzel miró hacia la tirolesa donde los niños estaban a punto de comenzar su descenso. Porque mereces conocer la verdad, respondió, y porque ya no podía seguir siendo cómplice de esta traición. Cada palabra sonaba hueca, ensayada, como si estuviera recitando un guión. Mientras procesaba el shock, escuché los gritos emocionados de los niños. Emiliano venía deslizándose con una enorme sonrisa, totalmente ajeno al hecho de que su mundo acababa de ser destrozado por la mujer que ahora observaba su reacción con un interés casi científico. Te esperaré en el auto, dijo Itzel levantándose. Tómate tu tiempo para asimilarlo. Puedo llevarlos a casa cuando estés lista. Se alejó justo cuando los niños llegaban al final del recorrido. Emiliano corrió hacia mí, rebosante de emoción, pero se detuvo al ver mi expresión. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó con una inocencia que amplificó mi dolor hasta límites insoportables. «No es nada, cariño», mentí secándome rápidamente las lágrimas. «Solo me emocioné al verte tan valiente». «¿Te divertiste?», él asintió entusiasmado y comenzó a relatarme su hazaña, mientras mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Era verdad lo que mostraba la foto? ¿Por qué Itzel había elegido este momento y lugar para su revelación? ¿Qué ganaría ella con la destrucción de mi matrimonio? Y lo más perturbador, ¿podía confiar en algo que viniera de alguien que me había despreciado abiertamente durante años? El resto del día se convirtió en una pesadilla en cámara lenta. Seguimos recorriendo el parque como autómatas, yo apenas consciente de mi entorno, Itzel interpretando ahora el papel de amiga preocupada con una falsedad que me revolvía el estómago. «Siempre estaré aquí para apoyarte», me dijo mientras los niños jugaban. «Sé que nuestra relación no ha sido la mejor, pero ahora más que nunca necesitas familia que te respalde». Cada palabra suya alimentaba mis sospechas. Este súbito apoyo, esta preocupación por mi bienestar, todo coincidía demasiado perfectamente con la devastadora noticia sobre Tadeo, pero la evidencia era contundente. La imagen en mi teléfono no dejaba lugar a interpretaciones. Cuando finalmente Itzel nos dejó en casa, ya era de noche. Emiliano cayó rendido inmediatamente, agotado por un día que para él había sido de pura diversión. Tadeo aún no había llegado. Me había enviado un mensaje diciendo que tenía una reunión de trabajo importante y que llegaría tarde. Otra mentira que ahora veía transparente como el cristal. Me senté en la oscuridad de nuestra sala, con la foto abierta en mi teléfono, esperando. Cada minuto que pasaba intensificaba mi rabia, mi dolor, mi determinación. Las palabras de Itzel resonaban en mi mente. Hay verdades sobre nuestra familia que has estado demasiado ciega para ver. ¿Qué otras mentiras me habían ocultado? ¿Cuánto tiempo había sido el hazmerreír de esta familia tóxica que me había recibido solo para despreciarme? El sonido de llaves en la cerradura me sacó de mis pensamientos. Tadeo había llegado, sin saber que yo ahora tenía en mis manos el poder para destruir la falsa imagen de nuestro matrimonio, sin imaginar que este día había cambiado todo entre nosotros para siempre. La confrontación que estaba a punto de ocurrir no solo definiría nuestro futuro, sino que desencadenaría una serie de eventos que nadie en la familia Monteverde podría haber previsto. Tadeo entró sonriendo,
con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Llevaba un traje elegante y un maletín que dejó en la entrada. Al verme sentada en la oscuridad, se detuvo. «¿Xiomara? ¿Qué haces a oscuras?», preguntó encendiendo la luz. Su rostro cambió al notar mi expresión. «¿Pasó algo? ¿Cómo les fue en el parque con Itzel y Renata?». Sin decir palabra, le mostré la pantalla de mi teléfono con la fotografía. Observé cada detalle de su reacción, la sorpresa inicial, el color abandonando su rostro, el pánico en sus ojos. «Xiomara, puedo explicarlo», dijo rápidamente, acercándose. «No te atrevas a dar un paso más», advertí con una voz que no reconocí como mía. «No quiero tus explicaciones, no quiero tus mentiras. Quiero la verdad. ¿Quién es ella?». Tadeo se pasó la mano por el cabello, gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Se llama Camila. Es la nueva directora de marketing en la empresa. Hizo una pausa, buscando las palabras. «Pero no es lo que parece, te lo juro. Fue solo un momento de debilidad». «¿Un momento?», pregunté con amargura. «Según Itzel, esto ha estado pasando desde hace tiempo». «¿Cuánto tiempo, Tadeo? ¿Cuánto tiempo has estado engañándome?». La mención de Itzel pareció descolocarlo. «¿Itzel te mostró esto? ¿Itzel te dijo que lleva tiempo?». Su expresión cambió de culpabilidad a confusión. «Xiomara, esto no es lo que crees. No ha habido una aventura. Lo de ayer fue la primera vez que... ¡Basta de mentiras!», grité, incapaz de contener mi rabia. «Te vi con mis propios ojos. No puedes negarlo. ¿Qué más me has estado ocultando? ¿Qué otras verdades sobre tu familia no conozco?». Tadeo me miró desconcertado. «¿De qué verdades hablas?». «Xiomara, sí, cometí un error horrible ayer. No tengo excusa, pero te juro que fue la primera y única vez. Y no entiendo qué tiene que ver mi familia en esto». Su aparente confusión solo aumentaba mi frustración. ¿Seguiría mintiendo incluso ahora, confrontado con la evidencia? «Itzel dijo que hay cosas sobre tu familia que no sé, que he estado ciega». «¿Qué me estás ocultando, Tadeo?». Una expresión de alarma cruzó su rostro. «¿Itzel te dijo eso? ¿Exactamente qué te dijo sobre la familia?». Su preocupación por lo que Itzel pudiera haberme contado, más que por el daño que me había causado, solo confirmó mis sospechas de que había secretos más profundos. «¿Eso es lo que te preocupa? Que me haya contado tus secretos sucios. Acabas de destrozar nuestro matrimonio y te preocupa lo que puedas saber de tu preciosa familia». «No, Xiomara, no lo entiendes», insistió Tadeo, ahora visiblemente alterado. «Necesito saber qué te dijo exactamente Itzel. Esto es importante. Más importante que el hecho de que me engañaste. Más importante que nuestro hijo durmiendo en la otra habitación, cuyo mundo estás destruyendo». Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer libremente. «Quiero que te vayas. Esta noche. No quiero que Emiliano te vea mañana. No sabría qué decirle». «Por favor, escúchame», suplicó acercándose. «Sí, te fallé ayer. Fue un error terrible que nunca debió ocurrir. Pero hay algo más grande sucediendo aquí. Itzel no te mostró esa foto por bondad. Hay algo que no estás viendo». «Lo único que no vi fue que mi esposo me estaba engañando», exclamé, levantando la voz peligrosamente, recordándome luego que Emiliano dormía. «Vete ahora, Tadeo. Mañana podemos hablar de los detalles prácticos. Pero esta noche no puedo verte sin querer». No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Tadeo asintió lentamente, derrotado. «Me iré. Pero por favor, prométeme que mañana hablaremos. Hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre Itzel, sobre Gael, sobre la empresa familiar. No es lo que crees». «Ya no sé qué creer», respondí con frialdad. «Solo sé lo que vi». Tadeo recogió su maletín, tomó las llaves del auto y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. «Te amo, Xiomara. A pesar de mi error, nunca lo dudes. Y ten cuidado con Itzel. No es la aliada que pretende ser». Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el sofá, permitiéndome finalmente liberar todo el dolor acumulado durante el día. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el agotamiento emocional me venció y me quedé dormida allí mismo, en la sala, con el teléfono aún en la mano, mostrando la imagen de mi vida desmoronándose. El sonido de Emiliano llamándome me despertó temprano a la mañana siguiente. Con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho, me levanté para atenderlo. «¿Dónde está papá?», preguntó mientras le servía el desayuno. La inocencia en su mirada me rompió el corazón nuevamente. «Papá tuvo que salir temprano por trabajo», mentí, odiándome por hacerlo. «Estará fuera unos días». El teléfono sonó mientras Emiliano desayunaba. Era Itzel.
Buenos días, cuñada, dijo con una voz demasiado alegre. ¿Cómo estás? Imagino que fue una noche difícil. ¿Qué quieres, Itzel? Pregunté, sin energía para fingir cordialidad. Solo quería saber cómo estabas y ofrecerte mi apoyo. También quería invitarte a almorzar hoy. Hay algunas cosas más que creo que deberías saber. Una parte de mí quería rechazar la invitación, cortar toda comunicación con ella y su falsa preocupación, pero las palabras de Tadeo resonaban en mi mente. Hay cosas que necesitas saber, cosas sobre Itzel, sobre Gael, sobre la empresa familiar. Está bien, acepté finalmente. ¿Dónde nos vemos? En el restaurante del centro comercial, a la 1. Será una conversación reveladora. Después de colgar, llamé a mi madre para pedirle que cuidara a Emiliano durante unas horas. No le di detalles, solo le dije que necesitaba resolver unos asuntos importantes. Mi madre, siempre dispuesta a pasar tiempo con su nieto, no hizo preguntas. El restaurante que Itzel había elegido era uno de los más exclusivos de la cadena de Gael, decorado con un lujo ostentoso, que siempre me había hecho sentir fuera de lugar. Cuando llegué, Itzel ya estaba sentada en una mesa privilegiada, con vista panorámica de la ciudad. Vestía un conjunto elegante que probablemente costaba más que mi guardarropa completo. Xiomara, me alegra que hayas venido, dijo, indicándome que me sentara. ¿Cómo fue la confrontación con Tadeo? No vine a hablar de eso, respondí secamente. Dijiste que hay cosas que deberías saber. Estoy aquí para escucharlas. Itzel sonrió, como si mi tono hostil le divirtiera. Directa al punto, me gusta. Bien, Xiomara, lo que voy a contarte cambiará por completo tu perspectiva sobre la familia Monteverde. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su copa de vino. La empresa de restaurantes no es el único negocio de la familia. Es solo la fachada respetable. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Los restaurantes son rentables, por supuesto, pero el verdadero dinero viene de otras actividades menos convencionales. Gael y Tadeo utilizan la cadena para lavar dinero proveniente de negocios con grupos criminales. Los restaurantes son perfectos para eso. Flujo constante de efectivo, muchas transacciones diarias, fácil de manipular los números. La revelación me golpeó como un puñetazo. Estás mintiendo, dije automáticamente, aunque una parte de mí recordaba las veces que Tadeo había evadido mis preguntas sobre las finanzas de la empresa, las reuniones a deshoras, las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. ¿Por qué mentiría?, preguntó Itzel, fingiendo inocencia. Piénsalo, Xiomara. ¿Cómo crees que Tadeo puede permitirse ese lujoso auto, los regalos caros, las vacaciones extravagantes, con un simple salario de gerente en la empresa de su hermano? Los números no cuadran, y tú, como contadora, deberías haberlo notado. Era cierto. Siempre había pensado que el éxito de los restaurantes explicaba nuestro nivel de vida, pero en el fondo algo no encajaba. Las cifras que Tadeo mencionaba casualmente nunca parecían corresponder con los ingresos que debería tener. Si lo que dices es cierto, dije lentamente, ¿por qué me lo cuentas ahora? ¿Qué ganas tú con esto? Itzel dejó su copa y me miró directamente a los ojos. Libertad, Xiomara. Libertad de este matrimonio tóxico con Gael. Quiero divorciarme, pero no puedo hacerlo sin pruebas de sus actividades. Si lo intentara, él se aseguraría de que perdiera la custodia de Renata, y posiblemente mucho más. ¿Y qué tengo yo que ver con esto?, pregunté, confundida por la dirección que tomaba la conversación. Necesito tu ayuda. Como contadora, tienes las habilidades para encontrar y documentar las evidencias del lavado de dinero. Con tu acceso a Tadeo y mi conocimiento interno de la empresa, podemos reunir suficientes pruebas para asegurar que tanto tú como yo salgamos de estos matrimonios con lo que nos merecemos. ¿Me estás pidiendo que espíe a Tadeo? ¿Que busque pruebas contra él y contra Gael? La idea me parecía absurda, peligrosa. Te estoy ofreciendo una oportunidad de venganza y seguridad financiera, corrigió Itzel. Piénsalo. Tadeo te engañó. Te mintió no solo sobre esa mujer, sino sobre toda su vida, sobre el origen del dinero que mantiene a tu hijo. Mereces compensación por eso, y yo merezco librarme de Gael. Miré fijamente a Itzel, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Algo en toda esta historia no encajaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperaste hasta este momento para mostrarme esa foto, para contarme todo esto? Porque finalmente tengo un plan, y necesito una aliada. Honestamente, nunca pensé en ti como una opción hasta que vi lo buena contadora que eres. Siempre te subestimé, Xiomara, y lo siento por eso.
pero ahora veo que eres exactamente lo que necesito. Sus palabras estaban cuidadosamente diseñadas para halagarme, para hacerme sentir valorada después del golpe a mi autoestima que había supuesto la traición de Tadeo. Pero en lugar de convencerme, aumentaron mis sospechas. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es, demasiado para procesar de una vez. Por supuesto, concedió Itzel con una sonrisa calculada. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Esta oportunidad no durará para siempre. Sacó una tarjeta de memoria de su bolso y la deslizó por la mesa. Aquí hay algunas pruebas preliminares. Revísalas cuando estés sola. Te ayudarán a decidir. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso, sin estar segura de si realmente quería ver su contenido. Nos despedimos con la promesa de hablar pronto, y salí del restaurante sintiendo que me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar. Esa noche, después de acostar a Emiliano, me senté frente a mi computadora, y con manos temblorosas, inserté la tarjeta de memoria. Contenía varios archivos, fotografías de Tadeo y Gael, reuniéndose con hombres de aspecto intimidante en lugares discretos, capturas de pantalla de correos electrónicos con códigos que parecían referirse a transacciones sospechosas, y lo más perturbador, una hoja de cálculo detallando lo que parecían ser movimientos de grandes sumas de dinero entre los restaurantes y varias empresas fantasma. Todo parecía confirmar lo que Itzel había dicho. Sin embargo, algo seguía molestándome. ¿Por qué Itzel tenía acceso a toda esta información si supuestamente estaba excluida de los negocios de Gael? ¿Y por qué, si tenía estas pruebas, necesitaba mi ayuda para conseguir más? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Tadeo. Necesitamos hablar. Es urgente. Por favor, Xiomara, no confíes en Itzel. Estaba a punto de ignorarlo cuando recibí otro mensaje, este de un número desconocido. Soy Camila, la mujer de la foto. No soy lo que piensas. Tadeo está en peligro. Necesitamos tu ayuda. Por favor, reúnete conmigo mañana en la cafetería frente a tu oficina. A las 10, mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿En quién podía confiar? Decidí que, si quería respuestas, tendría que buscarlas por mí misma. Acordé reunirme con Camila, pero también decidí hacer mi propia investigación. Como contadora, tenía habilidades que podía utilizar. Esa misma noche, mientras Emiliano dormía, comencé a revisar todos los documentos financieros de Tadeo a los que tenía acceso. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos, todo. Trabajé hasta la madrugada, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera darme pistas sobre la verdad. Lo que descubrí me dejó helada. Había discrepancias, sí, pero no las que Itzel había sugerido. El dinero no fluía hacia Tadeo desde fuentes sospechosas, sino al revés. Grandes sumas salían regularmente de nuestras cuentas hacia destinos que no podía rastrear. Tadeo no estaba recibiendo dinero ilegal. Estaba perdiendo dinero, nuestro dinero, de forma sistemática. A la mañana siguiente, dejé a Emiliano con mi madre nuevamente y me dirigí a la cafetería para encontrarme con Camila. La reconocí inmediatamente. Era la mujer de la fotografía, pero en persona parecía diferente, tensa, asustada. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Sé que debes odiarme, pero no soy la amante de Tadeo. Soy agente federal. Estamos investigando a Gael Monteverde por múltiples delitos financieros. ¿Qué? Exclamé, incapaz de ocultar mi sorpresa. Pero la foto fue preparada, explicó Camila. Itzel nos tendió una trampa. Yo estaba trabajando encubierta en la empresa, acercándome a Tadeo para obtener información sobre Gael. Tadeo finalmente decidió cooperar con nosotros, proporcionándonos datos clave. Pero alguien filtró información sobre la operación, y Gael comenzó a sospechar. Itzel orquestó ese momento en el hotel, asegurándose de que alguien nos fotografiara en una situación que pareciera comprometedora. ¿Estás diciendo que Tadeo no me engañó?, pregunté, aferrándome a esta posibilidad. No de la manera que piensas, respondió Camila con cautela. Te ocultó su cooperación con nosotros para protegerte, pero ese beso fue parte de la trampa de Itzel. Ella sabía que yo era agente y usó esa información para destruir tu confianza en Tadeo y, simultáneamente, hacerme parecer poco profesional ante mis superiores. ¿Por qué haría Itzel algo así? Porque Itzel no es una víctima en todo esto, explicó Camila. Es la mente financiera detrás de las operaciones de Gael. Ella diseñó todo el sistema de lavado de dinero, y ahora que estamos cerca de reunir pruebas suficientes, está buscando una salida. Quiere asegurarse de que Tadeo,
el único que conoce la extensión de su participación, sea desacreditado o, peor aún, eliminado. Las piezas comenzaban a encajar. Las discrepancias que había encontrado en nuestras cuentas, la repentina amabilidad de Itzel, su extraño plan para involucrarme en la recolección de pruebas. Tadeo está ahora bajo protección, continuó Camila. Teme por tu seguridad y la de Emiliano. Itzel es más peligrosa de lo que imaginas, pero me dio pruebas, argumenté. Tengo documentos, fotos, pruebas cuidadosamente seleccionadas para incriminar a Gael y a Tadeo, mientras ella queda como una esposa inocente, explicó Camila. Necesitamos tu ayuda, Xiomara. Tu conocimiento financiero y tu acceso a ciertos documentos podrían ser cruciales para completar nuestro caso, no solo contra Gael, sino también contra Itzel. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando esta nueva información. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Que esto no es otra manipulación? Camila sacó de su bolso una identificación oficial y varios documentos. Puedes verificar mi identidad, y aquí tienes copias de los informes preliminares de nuestra investigación. Muestran claramente el papel de Itzel en todo esto. Revisé los documentos con ojo crítico. Parecían auténticos y coincidían con algunas de las discrepancias que yo misma había descubierto la noche anterior. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Sigue el juego de Itzel por ahora. Haz que crea que estás considerando su oferta. Mientras tanto, necesitamos que busques documentos específicos en la casa de Tadeo. Archivos que él mencionó, pero que no pudo entregarnos antes de que todo esto estallara. ¿Y Emiliano? ¿Está en peligro? Por ahora no creemos que Itzel tome acciones directas contra ustedes. Su plan parece ser más sutil: aislarte, ganarse tu confianza, usarte, y luego, probablemente, asegurarse de que cualquier culpa caiga sobre ti si las cosas salen mal. La idea de ser manipulada de esa manera, de ser utilizada como peón en este peligroso juego, encendió una furia en mí que superaba incluso lo que había sentido al ver la fotografía de Tadeo. Lo haré, decidí, no por ustedes, ni siquiera por Tadeo, sino por mi hijo y por mí misma. Nadie me usa de esa manera y sale impune. Durante las siguientes 2 semanas, llevé una doble vida. Ante Itzel, interpretaba el papel de la esposa traicionada, considerando su oferta de colaboración. Nos reuníamos regularmente, y ella compartía más pruebas contra Gael y Tadeo, mientras yo fingía estar recopilando información financiera por mi cuenta. Mientras tanto, trabajaba secretamente con Camila y su equipo, proporcionándoles documentos clave que había encontrado en nuestro apartamento y ayudándoles a interpretar los complejos esquemas financieros diseñados por Itzel. También mantuve comunicación limitada con Tadeo, quien seguía bajo protección, recibiendo instrucciones sobre dónde encontrar archivos adicionales. El plan era tender una trampa a Itzel, hacerle creer que tenía el control de la situación para que revelara la extensión completa de su participación en los negocios ilegales. La oportunidad se presentó cuando ella misma sugirió que nos reuniéramos con un contacto suyo, alguien que podría ayudarnos a mover grandes sumas de dinero fuera del país, antes de que presentáramos las pruebas contra Gael. La reunión se programó en una suite privada del hotel más exclusivo de la ciudad. Camila y su equipo prepararon el lugar con dispositivos de grabación ocultos, y yo llevaba un micrófono disimulado en un elegante broche que Camila me había proporcionado. Cuando llegué al hotel, Itzel ya estaba allí, vestida impecablemente como siempre. «Llegaste», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Nuestro contacto estará aquí en cualquier momento. ¿Trajiste los documentos que te pedí?» «Aquí están», respondí, entregándole una carpeta con los documentos que Camila y yo habíamos preparado cuidadosamente. Información financiera genuina mezclada con datos falsos que, si Itzel los analizaba detalladamente, revelarían que yo conocía sus verdaderas intenciones. Itzel revisó los papeles con ojo experto. Noté el momento exacto en que llegó a la sección que podría delatar nuestro plan. Un imperceptible fruncimiento de ceño, un cambio en su postura. Pero se recuperó rápidamente, volviendo a su máscara de amabilidad. «Excelente trabajo, Xiomara. Siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas», dijo, con un tono que ahora reconocía como condescendiente. «Con esto, tenemos más que suficiente para hundir a Gael y a Tadeo. Podremos comenzar nuevas vidas, lejos de ellos». «¿Y qué hay de Renata?», pregunté, intentando mantener la conversación en terreno seguro, mientras esperábamos que llegara el supuesto contacto, que en realidad sería un agente encubierto. Una sombra cruzó el rostro de Itzel. «Renata estará bien. Tiene a sus abuelos que pueden cuidarla mientras yo me establezco en el extranjero».
La frialdad con la que hablaba de abandonar a su hija confirmó todo lo que Camila me había dicho sobre ella. No era una madre preocupada buscando escapar de un matrimonio tóxico. Era una criminal calculadora dispuesta a sacrificar a cualquiera, incluso a su propia hija, para salvarse. Antes de que llegue nuestro contacto, dije siguiendo el guión que habíamos preparado. Hay algo que no entiendo. Si Gael es tan peligroso como dices, ¿cómo has conseguido reunir todas estas pruebas sin que él sospeche? Itzel sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez, cargada de arrogancia. Porque Gael es un idiota que cree controlar todo. Nunca se dio cuenta de que yo era quien realmente manejaba las finanzas. Él se reunía con los clientes, cerraba los tratos, se pavoneaba como el gran jefe. Pero yo diseñé todo el sistema. Sin mí, su imperio se habría derrumbado hace años. Entonces todo el lavado de dinero. Mi creación, confirmó con orgullo. Gael tiene los contactos, pero yo tengo el cerebro. ¿Crees que un bruto como él podría diseñar un sistema tan perfecto que ni siquiera las auditorías más exhaustivas han detectado? Por favor. ¿Y Tadeo? ¿Cuál era su papel en todo esto? Pregunté, sabiendo que Camila y su equipo estarían grabando cada palabra. Tadeo. Itzel pronunció su nombre con desprecio. El eterno hermano menor, siempre intentando hacer lo correcto. Al principio no sabía nada, pero comenzó a sospechar hace unos años. Empezó a hacer preguntas incómodas, a revisar documentos que no le correspondían. Tuve que convencer a Gael de que le diera un puesto más visible pero con menos acceso real a las cuentas importantes. Entonces, la foto de Tadeo con Camila. ¡Un golpe maestro!, se jactó Itzel. Descubrí que la tal Camila era agente federal. En lugar de alertar a Gael, que probablemente habría recurrido a métodos más definitivos, decidí usarlo a mi favor. Orquesté ese pequeño encuentro, asegurándome de que pareciera un romance clandestino, y luego te mostré la evidencia. 2 pájaros de un tiro. Destruí tu confianza en Tadeo y comprometí la operación encubierta. ¿Y ahora? ¿Cuál es el verdadero plan? Porque dudo que realmente quieras ayudarme a obtener justicia. Itzel me miró evaluándome, como decidiendo cuánto podía revelar. El plan es simple. Usaremos estos documentos para negociar inmunidad para mí. Tú presentarás las pruebas contra Gael y Tadeo, asumiendo todos los riesgos. Si algo sale mal, será tu palabra contra la mía, y tengo suficientes influencias para asegurarme de que sea tu credibilidad la que quede destruida. ¿Y después? Después desapareceré con el dinero que he estado acumulando en cuentas offshore durante años. En cuanto a ti, hizo un gesto vago con la mano. Dependerá de cuán útil sigas siendo. En ese momento, la puerta de la suite se abrió. En lugar del contacto que Itzel esperaba, entraron Camila y 3 agentes más, todos mostrando sus identificaciones. Itzel Monteverde, dijo Camila formalmente, queda detenida por lavado de dinero, fraude fiscal, extorsión y obstrucción a la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. La expresión de Itzel pasó del shock a la furia en segundos. Me miró con un odio tan intenso que instintivamente di un paso atrás. Tú, siseó, pequeña zorra insignificante. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de con quién te has metido. Mientras los agentes la esposaban, Itzel continuó. Esto no ha terminado, Xiomara. Emiliano pagará por esto. Todos pagarán. Sus amenazas me helaron la sangre, pero me mantuve firme. Se acabó, Itzel. Tu juego ha terminado. Cuando se la llevaron, Camila se acercó a mí. Lo hiciste muy bien. Sus confesiones, sumadas a los documentos que has proporcionado, son más que suficientes para un caso sólido contra ella y contra Gael, que ya ha sido arrestado esta mañana. ¿Y Tadeo? Pregunté, aún procesando todo lo ocurrido. Tadeo cooperó completamente. Técnicamente podría enfrentar cargos menores por conocer parte de las operaciones y no denunciarlas inmediatamente, pero su colaboración probablemente le garantice inmunidad. Está esperándote, si quieres verlo. Tadeo estaba en una habitación de hotel diferente, bajo protección. Cuando entré, se levantó de inmediato. Se veía cansado, ojeroso, pero sus ojos se iluminaron al verme. Xiomara, dijo, acercándose pero deteniéndose a una distancia prudente, inseguro de cómo lo recibiría. Gracias por lo que has hecho. Camila me contó todo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Pregunté, la pregunta que había estado quemándome desde que descubrí el engaño de Itzel. ¿Por qué no confiaste en mí? Quería protegerte, respondió con sinceridad. Cuando descubrí lo que Gael e Itzel estaban haciendo, sentí que tenía que hacer algo, pero también sabía lo peligrosos que podían ser. Pensé que cuanto menos supieras,
más segura estarías tú y Emiliano. ¿Y Camila? ¿Ese beso? Tadeo bajó la mirada, avergonzado. Itzel nos tendió una trampa. Camila y yo estábamos discutiendo en la entrada del hotel sobre cómo proceder con la investigación. De repente, ella me tomó por sorpresa y me besó. No entendí lo que estaba pasando hasta que vi el flash de una cámara. Camila tampoco lo entendió en ese momento, pero luego nos dimos cuenta de que Itzel había descubierto su identidad y había orquestado todo. Quería creerle, una parte de mí ya lo creía, basándome en todo lo que había descubierto sobre Itzel, pero otra parte, la que había sido traicionada y manipulada, necesitaba más. No espero que me perdones de inmediato, continuó Tadeo ante mi silencio. Sé que te he fallado, aunque no de la manera que Itzel te hizo creer. Tadeo tomó aire profundamente. Te oculté cosas importantes, te expuse al peligro sin que lo supieras, pero nunca, jamás, te he sido infiel. Eres lo más importante en mi vida, junto con Emiliano. Miré a este hombre con quien había compartido 7 años de mi vida, el padre de mi hijo, y vi sinceridad en sus ojos. También vi miedo, no por él mismo, sino por nosotros. Necesito tiempo, dije finalmente. Todo esto es demasiado para procesar de una vez. Lo entiendo, respondió Tadeo, con una mezcla de resignación y esperanza. Tomaré una habitación en otro hotel. Cuando estés lista para hablar, si es que lo estás algún día, estaré esperando. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Con Gael, con Itzel, con la empresa. Gael enfrentará cargos graves. Probablemente pasará muchos años en prisión. Itzel también, aunque intentará negociar revelando información sobre los contactos criminales de Gael. En cuanto a la empresa, los restaurantes legítimos probablemente serán vendidos y los ingresos utilizados para pagar multas y compensaciones. Es el fin del Imperio Monteverde. ¿Y Renata?, pregunté, pensando en la niña que, como Emiliano, era una víctima inocente en todo esto. Los servicios sociales están evaluando su situación. Probablemente irá con sus abuelos maternos, al menos temporalmente, explicó Tadeo. Xiomara, sé que es mucho pedir, pero si pudieras. Renata te conoce. Confía en ti a su manera. Tener algún contacto contigo podría ayudarla a procesar todo esto. A pesar de todo lo ocurrido, no podía negar el instinto maternal que me hacía preocuparme por Renata, una niña que había crecido en un hogar disfuncional con padres criminales. Veré qué puedo hacer, prometí. Esa noche, mientras Emiliano dormía en casa de mi madre, donde había estado durante toda esta operación, me senté sola en nuestro apartamento, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mi matrimonio, que creía conocer también, había resultado ser una fachada en muchos aspectos. Mi cuñada, a quien siempre había considerado simplemente cruel y snob, había resultado ser una criminal calculadora. Y yo, la contadora insignificante que todos subestimaban, había sido clave para desenmascarar una operación criminal importante. La vida da giros inesperados, pensé mientras miraba viejas fotografías familiares. En una de ellas, tomada en la boda de Tadeo y mía, Itzel sonreía fríamente a la cámara, ya entonces probablemente planificando sus esquemas financieros. Gael posaba orgulloso, el patriarca exitoso que en realidad era un criminal. Y nosotros, Tadeo y yo, radiantes de felicidad, sin saber lo que el futuro nos deparaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con fiscales, psicólogos para Emiliano y decisiones difíciles. Tadeo se mantuvo a distancia respetuosa, pero constantemente disponible. Poco a poco, comencé a reconstruir la historia real de nuestro matrimonio, separando las mentiras de Itzel de las medias verdades de Tadeo y de lo que yo misma había vivido. La prensa tuvo un día de campo con el caso. Caída del imperio gastronómico. Esquema de lavado de dinero descubierto. Gritaban los titulares. Mi nombre apareció en algunos artículos como la contadora que ayudó a desenmascarar el fraude. Aunque Camila había intentado mantener mi participación lo más discreta posible por mi seguridad. 3 meses después del arresto de Itzel y Gael, recibí una llamada de la prisión. Era Itzel, solicitando una visita. Mi primer instinto fue rechazarla, pero la curiosidad pudo más. Con la aprobación de Camila, quien insistió en que la visita fuera monitoreada, accedí a verla. Itzel había perdido su brillo de alta sociedad, sin su maquillaje perfecto, sin sus joyas caras, sin sus ropas de diseñador. Parecía más pequeña, más ordinaria, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma intensidad malévola. Xiomara, dijo a modo de saludo cuando me senté frente a ella en la sala de visitas. Qué amable de tu parte venir a ver a tu cuñada caída en desgracia. ¿Qué quieres, Itzel?, pregunté directamente. No tenemos nada que decirnos. Al contrario,
respondió con una sonrisa inquietante. Tengo mucho que decirte. Por ejemplo, que esto no ha terminado. Puede que yo esté aquí dentro, pero tengo amigos fuera. Amigos que no han olvidado quién los traicionó. ¿Me has hecho venir solo para amenazarme? Pregunté, manteniendo la calma aunque mi pulso se había acelerado. Para advertirte, corrigió. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Los fiscales me han ofrecido un trato a cambio de información sobre los contactos internacionales de Gael. Si tú ajustas ligeramente tu testimonio, sugiriendo que Tadeo estaba más involucrado de lo que realmente estaba, podría beneficiarme enormemente. ¿Y por qué haría yo algo así? Pregunté, genuinamente curiosa sobre su lógica distorsionada. Porque de lo contrario, no puedo garantizar la seguridad de Emiliano, respondió con frialdad clínica. Como dije, tengo amigos fuera que me deben favores. En lugar de sentir miedo, sentí una calma helada apoderarse de mí. Esta mujer, que había intentado destruir mi matrimonio, que había manipulado a todos a su alrededor, ahora recurría a amenazar a un niño inocente. Mi hijo. Déjame aclararte algo, Itzel, dije inclinándome hacia ella. Si algo, cualquier cosa le sucede a mi hijo, no habrá rincón en este planeta donde puedas esconderte de mí. No soy la misma Xiomara ingenua que conociste. He aprendido mucho estos meses, incluyendo ciertos detalles sobre tus operaciones que ni siquiera la fiscalía conoce todavía. Era un farol, por supuesto, pero funcionó. Vi un destello de duda en sus ojos. Además, continué, esta conversación está siendo grabada. Acabas de amenazar al hijo de un testigo clave en un caso federal. ¿Crees que eso mejorará tu situación legal? Itzel palideció ligeramente. No había contado con que yo estuviera tan preparada, tan dispuesta a enfrentarla. Esto no ha terminado, insistió, pero su voz había perdido fuerza. Te equivocas, respondí poniéndome de pie. Esto terminó el día que decidiste subestimarme. Al salir de la prisión, me sentí extrañamente liberada. El miedo que Itzel había inspirado en mí durante años se había disipado, reemplazado por una nueva confianza en mí misma y en mi capacidad para proteger lo que amaba. Esa noche, llamé a Tadeo. ¿Podemos vernos mañana? Pregunté. Creo que es hora de que hablemos sobre nuestro futuro. Nos encontramos en un parque neutral, lejos de los recuerdos de nuestro apartamento. Emiliano jugaba a cierta distancia, supervisado por mi madre, mientras Tadeo y yo nos sentábamos en un banco. He estado pensando mucho, comencé, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que quiero para mi vida y la de Emiliano. Tadeo asintió, esperando pacientemente, sus ojos nunca dejando los míos. Me mentiste, continué, no sobre Camila, no sobre ser infiel, pero me ocultaste cosas importantes, cosas que afectaban directamente nuestra seguridad. Lo sé, admitió Tadeo, y lo lamento profundamente. Pensé que estaba protegiéndolos, pero en realidad los puse en más peligro. Sin embargo, proseguí, también entiendo por qué lo hiciste. Estabas atrapado en una situación imposible, intentando hacer lo correcto sin saber cómo, y cuando finalmente decidiste actuar, cooperando con las autoridades, fue por nosotros. Por ti, por Emiliano, por el futuro que quería que tuviéramos, confirmó Tadeo. Un futuro limpio, sin mentiras, sin miedo. Respiré profundamente. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Hay confianza que reconstruir, heridas que sanar, pero estoy dispuesta a intentarlo, Tadeo, por nosotros, por Emiliano, por la familia que aún podemos ser. La esperanza iluminó su rostro. Es más de lo que merezco, más de lo que esperaba, dijo con voz quebrada. Te prometo que nunca más te ocultaré nada. No más secretos, no más medias verdades. Y yo prometo no volver a subestimar mi propia fuerza, respondí. Estos meses me han enseñado que soy más capaz de lo que creía, más resistente. La familia tóxica Monteverde ya no me intimidará nunca más. Tadeo tomó mi mano con cautela, y esta vez no la retiré. Nunca te merecieron, dijo. Ni Gael, ni Itzel. Nunca vieron lo extraordinaria que eres, pero tú sí, respondí con una pequeña sonrisa. Siempre, confirmó, desde el primer día. Un año después, nuestra vida se había transformado completamente. Con los activos legítimos que Tadeo pudo recuperar tras la disolución de la empresa familiar, abrimos nuestra propia cafetería, un negocio pequeño pero honesto. Yo combinaba mi trabajo allí con servicios de consultoría financiera, ayudando a pequeñas empresas a mantener sus cuentas transparentes y legales. Gael fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de lavado de dinero y fraude fiscal. Itzel, a pesar de sus intentos de negociar, recibió una sentencia de 10 años. Su amenaza final hacia mí le costó cara,
El juez la consideró un agravante significativo. Renata, tras varios meses con sus abuelos maternos, comenzó a visitarnos regularmente. Al principio era reservada, desconfiada, marcada por la frialdad de su madre y la ausencia de su padre, pero con paciencia y cariño genuino, Tadeo y yo logramos construir una relación con ella. Emiliano la aceptó como la prima que siempre debió haber sido, y verlos jugar juntos, libres del veneno que había caracterizado a la familia Monteverde, era una de nuestras mayores alegrías. En nuestro nuevo hogar, más modesto pero infinitamente más feliz que el anterior, colgaba una fotografía que Tadeo había tomado recientemente. Emiliano y Renata riendo en la playa, con el mar de fondo. A veces, cuando la miraba, recordaba aquel día en el parque de aventuras, cuando Itzel intentó destruir mi vida mostrándome una fotografía manipulada. Nunca imaginó que su traición sería el catalizador que me llevaría a descubrir mi propia fuerza, a reconstruir mi matrimonio sobre bases más sólidas y a liberar a nuestra familia de la toxicidad que los Monteverde habían creado. La vida da giros inesperados, ciertamente. A veces, como descubrí, incluso las peores traiciones pueden conducir a las transformaciones más profundas. Itzel creyó que me estaba destruyendo aquel día en el parque. En realidad, sin saberlo, me estaba liberando. Hoy, mientras observo a Tadeo jugar con los niños en el jardín, siento una paz que antes desconocía. Ya no soy la mujer insegura que se sentía inferior ante la arrogancia de los Monteverde. Soy Xiomara Velázquez, una mujer que enfrentó la traición familiar más profunda y emergió más fuerte, más sabia y finalmente libre de las cadenas que nunca debía aceptar en primer lugar. La justicia llegó, aunque por caminos que nunca habría imaginado, y con ella, una segunda oportunidad para construir la vida que realmente merecíamos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un